En un pequeño y tranquilo pueblo llamado Mirabel, cerca de Plasencia, la vida seguía su curso sereno. Sin embargo, esta tranquilidad se veía interrumpida por una peligrosa curva conocida como la Curva del Castillo. El nombre se debía a las imponentes ruinas de un antiguo castillo que se alzaban majestuosamente sobre ella, otorgándole un aura de misterio y temor. La historia que voy a contar ocurrió en una gélida noche de invierno, en el año 1994, y tuvo como protagonista a mi madre. Ella era una mujer decidida y valiente, pero incluso su valentía sería puesta a prueba ante los eventos que se desarrollarían en aquella fatídica noche. Todos los días, mi madre iba al Hospital Virgen del Puerto, en Plasencia, para cumplir con su trabajo. Su rutina estaba llena de largos días de servicio dedicado y cuidadoso, pero esa noche todo cambiaría. Al regresar a casa después de otro agotador día, se encontró con un desafío que jamás esperó enfrentar. Al adentrarse en el pueblo de Mirabel y cruzar la temida curva del castillo, algo arrepiante cruzó su camino. A lo lejos, vislumbró una figura solitaria, envuelta en sombras y misterio. Era un hombre pálido, vestido completamente de negro, con un sombrero enigmático adornando su cabeza. Permanecía inmóvil en el arcén, su presencia imponiendo un aura de inquietud y miedo. Era como si aquel hombre misterioso estuviera esperando a alguien. Mi madre sintió escalofríos recorriendo cada centímetro de su cuerpo cuando pasó cerca de aquel extraño hombre. Sus ojos parecían penetrar en su alma, lanzando un frío intenso que la hizo cuestionar su propia cordura. Al día siguiente, para su horror, mi madre encontró nuevamente aquella aparición aterradora. El encuentro dejó marcas indelebles en su mente, convirtiendo a esa figura sombría en un temor constante que la acompañaría en las noches siguientes. Afirmaba haber visto a aquel hombre en múltiples ocasiones, siempre parado algunos días, incluso bajo la lluvia, en el mismo lugar. Su presencia perturbadora no solo asombraba sus sueños, sino que también arrojaba una sombra sobre su vida cotidiana, corroendo su tranquilidad y paz mental. Mi padre, que trabajaba como policía, decidió investigar el asunto y ambos fueron al lugar donde mi madre había avistado al hombre. Determinados a desentrañar el misterio detrás de aquella aparición siniestra, partieron en busca de respuestas que pudieran disipar el miedo que se había instalado en sus vidas. Sin embargo, al llegar allí, no encontraron ningún rastro de su presencia. Era como si el misterioso individuo hubiera desaparecido en el aire, dejando solo dudas e incertidumbres en el rastro de su paso. Poco tiempo después, mi padre descubrió un hecho insólito. 2 días antes de que mi madre lo viera por primera vez, alguien se había suicidado lanzándose desde lo alto de las ruinas del castillo. La conexión entre estos eventos escalofriantes los dejó aún más perplejos, alimentando el misterio que envolvía esa región. Esas ruinas, ubicadas justo en la cima de la curva, eran consideradas el hogar espectral de aquel espíritu inquieto. Algunos afirmaban haber sido testigos de la misma figura siniestra que mi madre describió, lanzando sombras del pasado sobre el presente y sembrando el terror entre los habitantes del pueblo. El pánico invadió el corazón de mi madre, quien llegó a afirmar que cambiaría su turno en el hospital para evitar pasar por aquel lugar terrible durante la noche y no encontrarse nuevamente con aquella presencia. Su miedo era palpable, alimentado por los recuerdos perturbadores que asaltaban sus pensamientos día y noche. Desde aquel día, el misterio de la curva del castillo de Mirabel perduró en la memoria del pueblo. La gente hablaba en susurros sobre aquel hombre vestido de negro y con un sombrero de copa, cuyos ojos penetrantes y fríos parecían seguir a cualquiera que se atreviera a pasar por aquel lugar inhóspito. Mi madre, por su parte, nunca más enfrentó aquel encuentro aterrador,
pero el recuerdo de aquella experiencia nunca la abandonó. El trauma dejado por esas noches sombrías permaneció grabado en su mente, siendo un recordatorio constante del desconocido que acechaba en las sombras de la curva del castillo.